Buen día, Nico, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, Diego, ¿cómo se explica esta suba que tuvo la invernada, que también impactó en los vientres? ¿De qué niveles de mejora estamos hablando? Y también te queremos preguntar cómo estás viendo de cara a este segundo semestre ya iniciado a este mercado. Bien, bueno, cuando analizamos los precios de la invernada, todos estamos de acuerdo que hubo como un boom de precios, ¿no? Una suba del 95% en los últimos 12 meses, es decir, duplicó prácticamente la inflación. Ahora, cuando analizamos el por qué, hay una multiplicidad de factores, ¿no? Por un lado, tuvimos durante todo el año, incluso ahora, muy buenas relaciones de compra-venta para insumos, insumos dolarizados, entonces todo aquel que tuvo que hacer verdeo, facturas y demás, la relación kilo de carne contra esos insumos fue muy buena, lo mismo que contra el maíz. Y después, por otro lado, quizás la carta que es más conocida en este momento a la hora de analizar los precios de la invernada es la fuga masiva de los pesos. Nadie quiere quedarse con los pesos y eso es una cuestión de expectativa, fue una cuestión de que todo el mundo asume que hacia adelante el peso va a ir perdiendo valor con respecto al dólar, entonces conservar los pesos es una de las peores decisiones. Y sobre todo que no tenés tampoco mucha alternativa para los pesos, porque si vos te posicionabas en julio del año pasado, con esos pesos los ponías en tasa y te quedabas tranquilo y diversificabas un poco de riesgo. Hoy vas a comprar dólares, tampoco no tenías ningún tipo de restricción para acceder al mercado de cambios. Entonces ahí diversificabas un poquito tus inversiones y si querías ser más conservador lo podías hacer. Entonces este año no tenés esas opciones, las tasas son muy bajas, las restricciones al tipo de cambio son muy altas y la invernada se posiciona entonces como una de las principales absorbedores o aspiradoras de pesos dentro del sector agropecuario. De ahí que tenemos terneros y terneras que no han respetado para nada la estacionalidad durante la zafra, se han repetido semanas con subas. Lo mismo para los vientres, ¿no? Quizás no se habla tanto de los vientres, pero en lo que va del año presentaron subas entre un 50 y un 60%. Entonces, bueno, eso te habla básicamente de una situación macroeconómica del país con pocas opciones de inversión y que aparece la ganadería como un activo firme y todo el mundo prefiere posicionarse en patas y no quedarse en peso. Bueno, y a futuro, ¿cómo ves a la invernada y a la cría? Porque entramos en la época en la cual la invernada comienza a ser menos ofertada, a haber menos disponibilidad de terneros y al mismo tiempo en los meses en los cuales se producen la reposición de vientres o los remates de cabaña y también de vientres generales. ¿Qué perspectiva le ves de precios a estas dos categorías vacunas? Bien, mira, lo que es invernada, como bien vos decís, el segundo semestre empieza el semestre de la escasez, cuando hay menos oferta y por lo general los precios suben. En este año en particular, y de acuerdo a cómo viene la película mirando hacia atrás, yo no creo que haya un salto significativo de precios de invernada de acá a octubre, noviembre, como sucede en cualquier año normal que se respeta la estacionalidad de oferta y demanda. Y esto lo veo más que nada pensando en el precio del gordo, ¿no? Cuando analizo el precio de la invernada, veo que hay una altísima correlación con el precio del gordo, que entre paréntesis tampoco se cumplió en el primer semestre, y lo que estoy viendo en el precio del gordo es que no mueve todavía tanto, aumentó solamente un novillito, un 3% con respecto a los valores de marzo en términos corrientes, es decir, perdió un 8% en términos reales contra la inflación. Y lo que veo es que muchos de estos filos que compraron terneros y que llenaron los corrales con terneros a 120, después a 125, después a 130 y un poquito más de pesos, van a empezar a salir al mercado en septiembre, octubre, noviembre, van a concentrarse las ventas en ese momento y si no tenemos una corrección de la hacienda a consumo, no va a haber capacidad de convalidar mayores precios para la invernada. Hoy quizás todavía tenés una carta de expectativas, de decir, bueno, quizás que mejora un poquitito el precio, quizás que me acomodo, veremos. Sin embargo, en unos meses más nos vamos a encontrar con la realidad. Y si no cambian los precios relativos de la foto que tenemos hoy, nos vamos a encontrar con un ciclo de engorde altamente negativo. Entonces la posibilidad de compra va a ser baja y la expectativa también va a ser baja, porque como te dije, hoy quizás tenés una parte quizás de optimismo todavía te queda, decís, bueno, quizás que empieza a moverse la economía un poquito más, empiezan a abrirse los restaurantes y demás, y esto mejora y se acomoda el número, pero nosotros lo vemos complicado y hacia adelante ese engordador no va a tener esa capacidad de convalidar una suba extraordinaria. Sí, algún movimiento de precios, firmeza, estas cuestiones macroeconómicas se van a seguir manteniendo y va a estar firme el precio de la invernada. Con esto no quiero decir que va a bajar, sin embargo no va a dar el salto que debería dar por cuestiones estacionales. ¿Qué pasa con el vientre? ¿Cómo lo ves en los próximos meses? Bueno, el vientre también lo vemos muy firme, hay mucha demanda por vientre, también como fuente de inversión, como bien de capital y sobre todo cuando los terneros y terneras
empiezan a valer, ¿no? Incluso también se empiezan a ver ya algunos indicadores de esos buenos precios de terneros y terneras en la faena, ¿no? Que se empieza a achicar la presencia de hembras. Veo precios firmes, es muy buena inversión. Hay una limitante quizás hoy para lo que es el mundo de vientres, que es la falta de campo. Hay muchas consultas quizás por crecer en stock, capitalizarse y demás, sin embargo el factor limitante es el campo, pero veo que va a seguir bastante firme y todavía es una buena relación de precio, tiene un buen precio hoy el vientre como opción de inversión, así que lo vemos que va a seguir adelante acompañando, ¿no?, este buen momento de la invernada. Bueno, y finalmente hablemos un poquito del mercado del gordo porque hubo cierta tonificación de precios en las últimas semanas. ¿Qué perspectiva le ves de oferta de Hacienda en el segundo semestre y de capacidad de pago tanto del consumo interno como de la exportación? Bien, la verdad yo no veo un segundo semestre con grandes saltos de precios por dos cuestiones, ¿no? Desde la demanda veo un mercado interno con capacidad de pago limitada, que quizá que esto es un discurso que repetimos todos los años, ¿no? Pocas veces decimos el mercado interno tiene mucha capacidad de compra y puede pagar más la carne. Sin embargo, bueno, este año se profundizó aún más esta crisis y hablamos, ¿no?, ya de una recesión y que de acá a fin de año vamos a seguir con la misma situación, no va a haber ninguna corrección en el corto plazo. Entonces el poder de compra del mercado interno va a estar debilitado. Y por otro lado, desde la oferta, entramos al segundo semestre, que es el semestre de la abundancia. Si vos analizás los últimos 3, 4 años, en promedio faenaste un 8% más en el segundo semestre que en el primer semestre. En el caso del año pasado incluso se faenó un 15% más en el segundo semestre. Entonces, oferta de carne vas a tener, consumo interno que se va a llevar el 75% de esa oferta sin capacidad de compra, y la exportación que va a ser clave. Tenemos una Europa, por suerte, que ha recuperado y ha pegado un salto considerable de precios y se ha reubicado la cuota Hilton. Sin embargo, por otro lado, tenemos una China que sigue comprándote todo, pero te está pagando muchísimo menos que lo que pagaba el año pasado. Entonces, el negocio, por ejemplo, en el caso de China, se achicó un poco. Entonces, será clave que levanten las economías externas, que levante el precio de la carne a nivel mundial para mejorar, ¿no?, los resultados de la integración y que permita quizás al frigorífico tener un poquito más de poder de compra. Pero bueno, lo que me preocupa a mí en particular es el mercado interno, porque a la hora de ponderar tenés 75-25 y necesitas que el consumo interno se mantenga firme, y es la gran duda que tenemos, ¿no?, por esta situación en particular este año. Gracias, Diego, por la comunicación. Te mandamos un saludo. Que tengas un buen día. Nos vemos.